Siempre que se habla de sanguinarios personajes que atañen a los regímenes políticos, por lo general se nombra al ángel de la muerte del nazismo, o a algún que otro emperador romano como Diocleciano, sobre todo en documentales y alguna que otra película hollywoodense. Sin embargo, escondido en las crónicas históricas, existió un carnicero ejecutor de una atroz matanza, y del que poco se habla, cuyo nombre es Lavrentiberia. Este despiadado líder comunista se hizo cargo de la escandalosa purga del famoso bosque de Katyn, llamado por antonomasia el Bosque de los Muertos. Cuando ambos regímenes, comunismo y nazismo, arrasaron Polonia, al repartirse el país, las fuerzas armadas polacas quedaron disminuidas y sus jóvenes soldados, reducidos como prisioneros de campos de trabajo forzoso en la Rusia soviética. Junto con esto, vino la gran pregunta de los líderes comunistas: ¿qué hacer con estos prisioneros polacos bajo rendición, junto a los demás presos políticos? Entonces, llegaría la hora de la decisión. Y Stalin y su banda, la de los Beria, los Kaganovich, los Molotov, los Mikoyan y los Voroshilov, optaron, como era previsible en ellos, por la peor pero la más revolucionaria opción: ejecutarlos uno a uno al borde de una fosa común. Aquí entraría en escena el sanguinario Lavrenti, conocido por su fanatismo a la ideología, además de ser un asesino en serie dedicado a la política, y un pervertido sexual sin límites. A su orden de ejecutarlos a todos, buscaron un bosque apartado, cavando fosas comunes cerca de la línea férrea que comunica Minsk con Moscú. Como había que ser discretos, todo se llevó a cabo de noche, y llenando trenes con los prisioneros polacos, se les quitaron sus pertenencias y se les llevó al interior del bosque. Allí se les sacaba uno por uno, y mientras dos soldados soviéticos le sujetaban, otro le daba un tiro en la nuca. De esta manera, esta feroz matanza perpetrada por Beria, cobró la vida de 22.000 personas. Tiempo después, en 1943, la Cruz Roja fotografió el horror. Polonia se estremeció, sus soldados perdidos, sus padres, hijos y esposos, habían aparecido bajo tierra con el cráneo agujereado en un desangelado bosque ruso junto a la carretera de Moscú. Cuando el comunismo finalmente se tomó Polonia, cualquier averiguación con respecto a la matanza del bosque de Katyn fue proscrita como delito, y quien se atreviese a husmear en el asunto era perseguido por la policía política del régimen. En la década de los 90, el gobierno de Mikhail Gorbachev reconoció la culpa, lamentándolo y pidiendo perdón a Polonia. Los documentos desclasificados de la KGB en 1991 y 1992 hicieron el resto. Y así, el fanatismo ideológico deja como resultado una de las más atroces matanzas en la historia de la Europa contemporánea. Sin embargo, pareciera que esta particular doctrina política fuese incólume al juicio de los medios entre paréntesis independientes, y a la condena comunicacional, como ocurre con otros regímenes políticos que han caído en atroces e inhumanos excesos. Unos culpan a la estrategia granchista de este lavado de imagen comunicacional histórico y político del comunismo y sus variantes, otros acusan a la prensa y los medios progresistas de sensibilizar a la población e influirles construyendo una imagen romántica de lo que denominan como el marxismo cultural, y otros que esta imagen prístina del comunismo y la neoizquierda se debe a la infalible e hipócrita excusa del que hacen uso ambos, de la representación del pueblo, los desposeídos de la sociedad, ciertas minorías y hasta los derechos humanos, etc. Y en esto, cada cual decida cuál es la respuesta. Sin embargo, y como acervo cultural, es importante conocer estos horrores histórico-políticos. Hasta aquí, una pequeña cápsula histórica con Lavrentiberia, uno más del anaquel de los asesinos en masa, representantes del martillo y la hoz. Gracias por vuestra atención.